El pavo todavía estaba caliente. Lo sé, porque me había levantado desde las 5 de esa mañana para ponerlo en salmuera, sazonarlo y rotar la bandeja cada 45 minutos. Había conducido con toda la comida durante 25 minutos a través de mi fiel en mi onda con la calefacción al máximo para que el puré de patatas no se enfriara. Puse la mesa con las servilletas buenas, las de tela que le había comprado a Linda hacía 3 acciones de gracias, las que solo usaba cuando venían invitados. Incluso las había doblado en pequeños abanicos. Nadie me lo pidió. Nadie se dio cuenta. La cena estaba a medias cuando mi madre miró al otro lado de la mesa, bajó su tenedor y lo dijo. Solo eres una carga. Siempre lo has sido. Mi hermano Garrett se rió. No una risa incómoda. Una de verdad. Al menos yo hago que esta familia se sienta orgullosa. Mi padre miró su plato. Dejé mi tenedor, doblé mi servilleta, eché hacia atrás mi silla, tomé mi abrigo del gancho junto a la puerta y me fui. Sin discusión. Sin lágrimas. Sin portazos. Solo el suave clic de la puerta principal detrás de mí. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Llevaba 8 años pagando por ese techo sobre sus cabezas. Y lo que sucedió en las semanas posteriores a esa cena les costaría todo. Soy Sloan, 32 años, una contadora pública certificada de un pequeño pueblo de Pensilvania. Esta es la historia de cómo mi familia me trató como un cajero automático durante 8 años, me llamó una carga en la cena de Acción de Gracias y luego descubrió lo que sucede cuando el cajero automático se apaga. Si una historia sobre levantarse e irse te toca de cerca, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Tenía 14 años cuando gané la competencia estatal de matemáticas. Primer lugar. Un trofeo de color dorado con una pequeña placa grabada que decía mi nombre y el año. Lo llevé a casa en el autobús escolar, sosteniéndolo en mi regazo durante todo el viaje para que no se moviera. Cuando entré por la puerta principal, la cocina olía a pepperoni. Mi madre había pedido pizza, 4 pizzas grandes de Ginos, para celebrar que Garrett había entrado en el equipo de fútbol americano juvenil. Tenía 17 años y finalmente había conseguido un puesto como safety de reserva. Linda estaba en el mostrador cortando pizza en platos de papel, radiante. Tu hermano trabaja muy duro. No todo el mundo puede entrar en un equipo, ya sabes. Puse mi trofeo en el mostrador junto a las cajas de pizza. Nadie lo miró. Cenamos hablando del horario de práctica de Garrett, su entrenador, sus nuevas botas que costaron $120, que más tarde me di cuenta de que mi padre había cargado a una tarjeta de crédito que no podía pagar. Después de la cena, lavé los platos. El trofeo permaneció en el mostrador durante 3 días antes de que lo moviera a mi habitación, la pequeña al lado del lavadero, donde la secadora zumbaba a través de la pared todas las noches. La habitación de Garrett era la más grande de la casa. Tenía su propia televisión y una cerradura en la puerta. Yo tenía una ventana que daba al costado del garaje del vecino. Ese mismo mes, oí a Linda decirle a la señora Utz por encima de la valla que Garrett iba a conseguir una beca deportiva para la universidad. No lo hizo. Lo echaron del equipo 3 meses después por faltar a demasiadas prácticas. Lo sabía. No dije nada. Aprendí algo a los 14 años que la mayoría de la gente aprende mucho más tarde. El silencio puede ser un arma o una jaula. Todavía no había descubierto cuál era. Fui a Penn State con una beca académica que cubría el 70% de la matrícula. Tuve 2 trabajos para cubrir el resto, el turno de la mañana en la librería del campus, los turnos de fin de semana en una oficina de preparación de impuestos en la ciudad. Comí muchos sándwiches de mantequilla de cacahuete. Me gradué en 4 años con un título en contabilidad y 0 deudas. Garrett fue al colegio comunitario durante un semestre, declaró que no era para él y se mudó de nuevo al sótano de mis padres para centrarse en su negocio. Su negocio era vender camisetas personalizadas en línea. Duró 4 meses. El sitio web sigue activo, técnicamente. 0 pedidos desde 2017. Cuando tenía 24 años, 2 años después de la universidad, trabajando en mi primer trabajo real de contabilidad, recibí una llamada de Linda. Frank, mi padre, se había roto 3 ligamentos en la parte baja de la espalda en una obra de construcción.
La compensación para trabajadores cubrió la cirugía. No cubrió todo lo demás. Necesitamos ayuda con las facturas, Sloane. Estaba ganando $36.000 al año en mi primer trabajo de contabilidad. Empecé a enviar $800 al mes. Eso era más de una cuarta parte de mi salario neto. Comía ramen 5 noches a la semana. Me saltaba el almuerzo la mayoría de los días. Compraba mi ropa de trabajo en Goodwill y la arreglaba yo misma. Cuando pregunté si Garrett estaba contribuyendo con algo, la voz de Linda se volvió plana. Tu hermano está construyendo algo. Tú solo tienes un trabajo. Ese fue el primer cheque. Lo escribí en la mesa de mi cocina en mi apartamento tipo estudio, el que tenía el radiador que hacía ruido a las 2 de la mañana. Firmé mi nombre, sellé el sobre y lo llevé al buzón de la esquina. Durante los siguientes 8 años, enviaría 312 más. 8 años es mucho tiempo para ser el balance general de alguien. Para el tercer año, me habían ascendido a contadora senior en Harper & Webb, una pequeña firma en el centro de Mifield. Para el quinto año, había obtenido mi licencia de contadora pública certificada, estudié para ella por la noche después de días completos de los impuestos de otras personas, y la aprobé en el primer intento. Para el octavo año, mi salario había subido a 58.000, y había construido un negocio secundario haciendo contabilidad independiente que generaba otros 15.000 al año. En papel, me iba bien. En realidad, cada mes escribía los mismos cheques. 1.200 para la hipoteca, 340 para el suplemento de seguro de salud de Frank, 180 para los servicios públicos. 2 veces al año, el impuesto sobre la propiedad. Durante 8 años, eso sumó aproximadamente $186.000. Sé el número exacto porque soy contadora. Lo rastreé. Mientras tanto, el currículum de Garrett parecía un cementerio de entusiasmo. Startup número 1, camisetas personalizadas, muerta en 4 meses. Startup número 2, comercio de criptomonedas, que perdió $8.000 de los ahorros de Linda. Startup número 3, un concepto de camión de comida que nunca pasó de un tablero de inspiración en la pared de su sótano. Su contribución financiera a la familia durante 8 años fue 0, no reducida, no mínima, 0. Pero la narrativa de Linda nunca cambió. Garrett va a triunfar. Sloan solo mueve números. Ese diciembre, me detuve en la oficina de correos para enviar la prórroga de impuestos de un cliente. En el mostrador junto a la máquina de sellos, alguien había dejado una pila de tarjetas de Navidad. La de arriba era familiar. La foto de la familia Jergens. 3 personas, mi madre, mi padre, mi hermano, sonriendo frente a la chimenea que yo había pagado para que siguiera funcionando. Yo era una patrocinadora, no un miembro. La comida comunitaria de la iglesia fue en octubre, aproximadamente un mes antes de Acción de Gracias. Linda me había ofrecido como voluntaria para llevar 2 tartas, de manzana y de pacanas, sin preguntar. Las hice de todos modos. Cuando entré en el salón de confraternidad, Linda ya estaba presidiendo cerca de la estación de café. Una mano en el hombro de Garrett como si estuviera presentando un semental premiado en la feria del condado. Pastor Wellen, ¿ha conocido a mi hijo? Es un emprendedor, trabajando en algo realmente emocionante. Garrett sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo trasero, brillante, en relieve, para una empresa llamada Garrett Jergens Enterprises. Su cuarta aventura, comprar lotes rurales baratos y revenderlos. No mencionó que no tenía capital, ni lotes, ni ningún plan más allá de un vídeo de YouTube que había visto sobre bienes raíces. El pastor Whelan asintió cortésmente. Alguien cerca de la mesa de postres, creo que fue la señora Dane, preguntó, ¿y qué hay de tu hija? Sloan, ¿verdad? Linda apenas giró la cabeza. Oh, Sloan. Ella hace contabilidad. Está bien. Dijo bien, de la manera en que describirías el clima en un día que nadie recuerda. Me quedé junto a la mesa de ensaladas con mis 2 tartas y un plato de papel que no había llenado. Dejé las tartas, tomé mi bolso y caminé hacia el estacionamiento. Nadie se dio cuenta de que me fui. De camino a casa, me detuve en el vaguá de la Ruta 30 y compré un café mediano, negro, 2 azúcares. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 40 minutos.
No estaba llorando. No estaba planeando. Estaba haciendo algo que había hecho toda mi vida sin ponerle nombre, recalcular. Cada pocos años, un contador tiene que mirar los libros y preguntarse si un pasivo a largo plazo todavía vale la pena mantenerlo. Estaba empezando a preguntármelo. Mañana de Acción de Gracias. 5 de la madrugada. Estaba en la cocina de mi apartamento con un pavó de 20 libras que había puesto en salmuera durante la noche en un cubo de 5 galones. Preparé todo desde cero: puré de patatas con mantequilla de verdad, cazuela de judías verdes con champiñones frescos, salsa de arándanos que había hervido a partir de arándanos enteros porque Linda una vez dijo que la de lata parecía gelatina de hospital. A las 11, mi coche olía a restaurante. Conduje 25 minutos hasta el 814 de Maple Drive, subí 6 recipientes por los escalones del porche en 3 viajes y entré con la llave que tenía desde la universidad. La casa estaba en silencio. Frank estaba en su sillón reclinable con la almohadilla térmica en la espalda, viendo el fútbol sin sonido. Linda se estaba vistiendo. Garrett todavía dormía en el sótano. Puse la mesa, limpié las encimeras, ajusté el termostato. Podía hacer eso, ya que pagaba la factura de la luz. Desdoblé las servilletas de tela y las coloqué junto a cada plato. Revisé la temperatura del horno 2 veces. A las 2 de la tarde, Garrett subió en sudadera con capucha y pantalones de chándal, despeinado, y se dejó caer en una silla. ¿Cuándo es la cena? Linda apareció detrás de él y le puso una mano en el hombro. Garrett, cariño, siéntate. Debes estar cansado. Había estado durmiendo hasta hace 90 segundos. Lo vi acomodarse en la silla que acababa de limpiar. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me dijo nada en absoluto. En contabilidad, hay un término para cuando 2 números deberían coincidir, pero no lo hacen. Sin conciliar. El débito y el crédito están en los libros, pero algo está mal. Y hasta que lo encuentras, todo el libro mayor está mal. De pie en esa cocina, sosteniendo una cuchara de servir, viendo a mi familia reunirse alrededor de una comida que yo había cocinado y pagado, entendí la palabra por primera vez como algo más que profesional. Linda levantó su copa de vino de caja. Quiero decir lo agradecida que estoy por mi Garrett. Siempre haciendo que esta familia se sienta orgullosa. Garrett inclinó la cabeza en una muestra de modestia practicada. Gracias, mamá. De hecho, he estado trabajando en algo grande. Tengo el ojo puesto en algunos lotes más allá de la Ruta 9. Los bienes raíces es donde está el dinero inteligente. Dijo esto mientras comía pavo que yo había asado y sentado en una casa cuya hipoteca yo pagaba. Frank masticaba en silencio, con los ojos en su plato. Linda se volvió hacia mí. ¿Y tú, Sloan? ¿De qué tienes que estar agradecida? Abrí la boca. Estoy agradecida por... Solo eres una carga. Siempre lo has sido. Lo dijo de la misma manera que diría que al puré de patatas le falta sal. Como si fuera un hecho. Como si fuera algo que todo el mundo sabía pero que nadie se molestaba en decir en voz alta. Garrett se rió. No una risa nerviosa, de esas que te cubres la boca. Una risa real. Una risa de acuerdo. Al menos yo hago que esta familia se sienta orgullosa. Frank dejó su tenedor. No levantó la vista. No dijo una palabra. Simplemente dejó de masticar. Miré la servilleta en mi regazo. La que había doblado en forma de abanico hacía 2 horas. Dejé mi tenedor. Izquierda. No derecha. De la manera que lo haces cuando has terminado y no vas a volver. Doblé la servilleta una vez, la puse junto a mi plato, eché mi silla hacia atrás, me levanté, caminé hacia la puerta principal, tomé mi abrigo del gancho, el de lana gris que había encontrado en el Goodwill de Lancaster por $12. ¿A dónde vas? La voz de Linda era más molesta que preocupada. La cena no ha terminado. No respondí. Salí, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi coche. El motor arrancó al primer intento. Salí marcha atrás de la entrada,
pasando por la vieja camioneta de trabajo de Frank con el neumático pinchado que nadie había arreglado. Conduje 25 minutos a casa en total silencio. Sin radio, sin teléfono, sin lágrimas. Solo la carretera y la oscuridad y el sonido de la calefacción. Ese fue el último día de Acción de Gracias que pasaría en esa casa. 2 semanas después de Acción de Gracias, me senté en mi sofá y abrí mi aplicación bancaria. Tenía 3 pagos programados configurados hacía años. 1.200 para la hipoteca el día 1 de cada mes. 340 para el seguro de salud suplementario de Frank el día 15 y 180 para la electricidad y el gas. 3 transferencias automáticas. 3 toques para cancelar. Presioné el primero. ¿Confirmar? Sí. El segundo. ¿Confirmar? Sí. Tercero. Sí. Tardó menos de 1 minuto. 8 años de obligación financiera terminaron con 3 toques y un pulgar. Cerré la aplicación y puse mi teléfono en la mesa de café. Por primera vez en años, mi cuenta corriente se iba a quedar como estaba a fin de mes. El día 12, sonó mi teléfono. Papá. ¿Sloan, la hipoteca? El banco envió una carta. Dice que el pago está atrasado. Hay una penalización. Su voz tenía ese tono cuidadoso, el que usaba cuando sabía que estaba pisando el terreno de Linda y no quería tropezar con un cable. ¿Por qué no se ha pagado la hipoteca? Pregúntale a tu orgullo y alegría. Silencio. Podía oír la televisión de fondo, algún concurso con campanas. Sloan, no puedes simplemente. Puedo y lo estoy haciendo. Colgué. Me recosté en mi sofá y miré al techo. Mi apartamento era pequeño, 410 pies cuadrados si contabas el baño. Pero era mío. El contrato de arrendamiento tenía mi nombre. La electricidad estaba a mi nombre. El wifi, el seguro de inquilino, el felpudo que decía bienvenido. Todo mío. Había pagado por todo en esta habitación con dinero que yo había ganado. Y por primera vez en 8 años, no iba a enviar un solo dólar a una casa donde mi nombre ni siquiera aparecía en la tarjeta de Navidad. 8 años. 312 cheques. Ni una sola vez alguien en mi familia dijo gracias. Y cuando finalmente paré, la primera llamada no fue para preguntar si estaba bien. Fue para preguntar por la hipoteca. Si alguna vez has sido el que lo mantiene todo unido mientras todos los demás se llevaban el crédito, sabes exactamente cómo se sintió ese silencio en el teléfono. Quédate conmigo. Porque lo que descubrí a continuación lo cambió todo. El contraataque de Linda comenzó 3 días después. No me llamó a mí. Llamó a todos los demás. A la tía Carol en Allentown, a la prima Beth en Scranton, a la señora Dane de la iglesia, a la esposa del pastor Whelan, a la cajera de liga que conocía a nuestra familia desde hacía 20 años. La narrativa era limpia, ensayada y devastadora. Sloan abandonó a su familia. Su padre está discapacitado. Su madre no tiene ingresos. Y Sloan simplemente los cortó. Sin contexto. Sin mención de 8 años de cheques. Sin mención de la palabra carga en la cena de Acción de Gracias. Solo la historia que Linda quería contar. Mi teléfono se iluminó con mensajes de voz. 4 al día, a veces 5. Estás matando a tu padre. La iglesia está rezando por nosotros. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Escuché cada uno exactamente una vez. Abrí una hoja de cálculo. Columnas para fecha, persona que llama, marca de tiempo, resumen, registro emocional. Registré cada mensaje de la manera en que registraría una transacción. Fáctico, sin comentarios. Luego borraba el mensaje de voz. No devolví la llamada a nadie. Al 5.º día, Garrett llamó. Primera vez en 3 años. Su voz era tensa, como alguien que sostiene un teléfono y un rencor al mismo tiempo. Necesitas volver a casa y arreglar esto. ¿Arreglar qué? Todo. Mamá está perdiendo la cabeza. Papá no puede dormir. El banco está llamando.
Suena como un problema familiar, Garrett. ¿Tú eres familia? ¿Lo soy? Porque en Acción de Gracias, mamá dijo que era una carga. ¿Te reíste? Papá no dijo nada. Eso no me suena a familia. Colgó. Añadí su llamada a la hoja de cálculo. 14 de diciembre, 11:47 de la mañana, duración 2 minutos. Tono agresivo. Contenido exigente. Cada trimestre, revisaba mi informe de crédito. No era paranoia. Era un hábito profesional. Cuando eres un contador público certificado, tu puntaje de crédito es parte de tus credenciales. Los clientes te confían sus libros. Los prestamistas confían en tu número. Revisé el mío la segunda semana de enero. Equifax se cargó en la pantalla de mi portátil en mi apartamento. Me desplacé por lo habitual. Préstamo estudiantil pagado. Préstamo del coche pagado. Utilización de la tarjeta de crédito al 9%. Y entonces me detuve. Una nueva cuenta. Una hipoteca. $47,000 garantizados por una propiedad residencial en 814 Maple Drive, Mayfield, Pensilvania. Abierta hacía 4 meses. Mi nombre estaba en ella. Sloana Jurgens. Nunca había firmado una hipoteca en mi vida. No había aceptado un préstamo. No había entrado en un banco ni hablado con un oficial de préstamos ni me había sentado frente a un notario. Pero ahí estaba. Mi nombre, mi número de seguro social, mi historial de crédito. Atado a una segunda hipoteca sobre una casa que no poseía por un préstamo que nunca solicité. Mi puntaje de crédito había bajado 38 puntos. Me eché hacia atrás. Mis manos estaban firmes. Soy contadora. Los números no me asustan, incluso cuando están mal. Especialmente cuando están mal. Hice una captura de pantalla, descargué el informe completo como PDF, abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé 814 Maple. Guardé el archivo, abrí una nueva hoja de cálculo. Columna A, fecha. Columna B, fuente. Columna C, hallazgo. Columna D, acción tomada. Escribí la primera entrada. 12 de enero, informe de crédito de Equifax. Hipoteca no autorizada, $47,000, 814 Maple Drive. Captura de pantalla guardada, PDF archivado. Alguien había usado mi nombre, mi firma, mi crédito. Y solo había una dirección a la que ese préstamo estaba vinculado. Llamé a Valley First Credit Union a la mañana siguiente. La oficial de préstamos, una mujer llamada Janet, fue educada y cuidadosa. Señorita Jurgens, puedo buscar la solicitud para usted, pero primero necesitaré verificar su identidad. Le di todo, número de seguro social, fecha de nacimiento, apellido de soltera de mi madre. Ella confirmó que yo era quien decía ser. La solicitud se presentó en persona, dijo Janet, notariada por un notario local. Le enviaré una copia por correo. De 5 a 7 días hábiles. Dije que estaría bien. 5 días después, llegó un sobre de Manila. Extendí los documentos sobre la mesa de mi cocina, encendí la lámpara de lectura que usaba para el trabajo independiente y revisé cada página. La solicitud era exhaustiva. Alguien que me conocía bien la había completado. Mi empleador, mis ingresos, mi dirección. Excepto que la dirección que figuraba era 814 Maple Drive, no mi apartamento. La firma estaba en la página 11. A primera vista, era parecida, muy parecida. Pero soy la persona que firma su propio nombre 100 veces al mes en declaraciones de impuestos y cartas a clientes. Conozco mi letra como un carpintero conoce la veta de una madera en particular. La S de Sloan se curvaba hacia la derecha. La mía se curva hacia la izquierda. Siempre ha sido así. Debajo de la firma, un sello de notario. Darren Holt, notario público, Commonwealth de Pensilvania. Darren Holt. Conocía ese nombre. Había estado en la clase de Garrett en Mayfield. Habían jugado en el mismo equipo de fútbol juvenil, del que Garrett fue expulsado.
Darren tenía una oficina de notario en Main Street, al lado de la ferretería. Dejé el documento, cogí mi teléfono y llamé a Rita Oakes, mi jefa. Rita, necesito un abogado. No un abogado fiscal, uno penal. Rita se quedó en silencio por un momento, luego, esto es por tu familia, ¿verdad? Es por una firma falsificada en un préstamo de $47,000. Haré una llamada esta noche. Alan Mars tenía una oficina en Lancaster, 35 minutos al este. Tenía unos 50 años, canas en las sienes, con un escritorio cubierto de blocs de notas legales y una taza que decía debido proceso. Rita lo conocía desde hacía 15 años. Me senté frente a él con la solicitud de hipoteca, el informe de crédito y mi propia licencia de contadora pública certificada, la que tenía mi firma real, puestas una al lado de la otra. Las estudió durante 10 minutos sin hablar. Luego se reclinó. Caso limpio. Falsificación, robo de identidad, fraude bancario. Si quieres presentar cargos, esto es territorio federal. ¿Qué pasa con el préstamo en sí? Presentas un informe de robo de identidad con la FTC, disputas la cuenta con las 3 agencias de crédito, y el banco abre una investigación. El préstamo se marca. De 60 a 90 días para la resolución. ¿Y la casa? Hizo una pausa. Si la segunda hipoteca fue fraudulenta, el banco la deshace. Pero si la primera hipoteca también entra en impago, la que estabas pagando, entonces la propiedad entra en ejecución hipotecaria. Entrará en impago. Dejé de pagar. Alan me miró, no con juicio, con la expresión de un hombre que entendía la aritmética. Entonces la casa irá a subasta, probablemente en 6 meses. Asentí. Esa tarde, presenté un informe de robo de identidad con la FTC desde el portátil de mi apartamento. Congelé mi crédito con las 3 agencias, Equifax, Experian, TransUnion. Redacté una carta de disputa, la imprimí, la firmé con mi firma real y la envié por correo certificado a Valley First Credit Union. Luego preparé la cena, queso a la parrilla y sopa de tomate, y me senté en mi sofá y la comí en silencio. De 60 a 90 días. Podía esperar. Llevaba esperando 32 años. La investigación de Allen se movió más rápido de lo que esperaba. Valley First cooperó. Tenían su propia responsabilidad de la que preocuparse, y una notarización falsificada era un problema para ellos también. En 3 semanas, el banco rastreó los $47,000. Habían sido transferidos desde la cuenta del préstamo a una cuenta corriente de negocios en un banco diferente, registrada a nombre de G&H Ventures LLC. G. de Garrett, H. de Holt, Darren Holt, el notario, socios. Allen me envió los registros de desembolso. Los leí en la mesa de mi cocina de la misma manera que leo todos los documentos financieros, lentamente, con un lápiz y un bloc de notas legal amarillo. $18,000 se destinaron a un pago inicial de un terreno baldío en el condado rural de Berks, una parcela que desde entonces había perdido el 40% de su valor debido a una solicitud de recalificación fallida. $22,000 se destinaron a una camioneta Ford F-150, registrada a nombre de Garrett, descrita en los registros de la LLC como un vehículo de la empresa. Los $7,000 restantes se clasificaron como gastos operativos. Allen consiguió los extractos bancarios de esos gastos operativos. 2 viajes a Las Vegas, billete de avión y hotel. 6 cenas en restaurantes de Filadelfia, ninguna por menos de $100, una consola de juegos y 3 mandos, una suscripción mensual a un club de puros. Mi hermano había robado $47,000 usando mi nombre, y lo había gastado en un terreno que no valía nada, una camioneta que conducía a la gasolinera y vacaciones que yo nunca tomaría. No golpeé la mesa. No lloré. Cogí mi lápiz y añadí cada partida a mi hoja de cálculo. Columna A, artículo. Columna B, cantidad. Columna C, fuente. Columna D, estado. Cuando terminé, cerré mi portátil y lavé mi taza de café. Mi hermano había tomado todo lo que pudo llevar usando mi nombre, y mi madre todavía lo llamaba el orgullo de la familia. Esa noche, me senté sola en la mesa de mi cocina con la solicitud de hipoteca extendida bajo la lámpara de lectura. Coloqué mi licencia de contadora pública certificada a su lado.
2 firmas, 2 versiones de mi nombre escritas por 2 manos diferentes. La de mi licencia era mía. Limpia, practicada, la san curvándose hacia la izquierda como lo había hecho desde que aprendí cursiva en 3er grado con la señora Patterson en la primaria mi fiel. La de la hipoteca era el intento de Garrett. Las letras tenían la forma correcta. El espaciado era similar, pero la S se curvaba hacia la derecha. Era el tipo de error que cometerías si hubieras visto la firma 100 veces, pero nunca hubieras entendido la mano que la escribió. Pensé en los 312 cheques que había enviado por correo durante 8 años. Cada uno tenía mi firma real, escrita voluntariamente, sin agradecimiento, sin reconocimiento. Nadie en mi familia estudió nunca esas firmas. Nadie sostuvo una a la luz. Nadie enmarcó una o guardó una. Las cobraban y se olvidaban. Pero esta falsificación fue la primera vez que mi firma les importó. No las reales. No las que mantenían las luces encendidas, el techo reparado y el seguro de Frank activo. La falsa. La que desbloqueó $47,000 para una camioneta en Las Vegas. Esa era la firma que necesitaban. Me quedé mirando los 2 nombres bajo la luz de la lámpara durante mucho tiempo. Una carga que podía firmar por $47,000. Volví a doblar la solicitud en su sobre, la coloqué en la carpeta 814 Maple y puse la carpeta en el cajón de mi escritorio. Luego apagué la lámpara, me lavé los dientes y me fui a la cama. No soñé. Rara vez lo hago. Pero me desperté a las 5:15 de la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en años. No ira, no tristeza. Aritmética. Rita y yo nos sentamos en un reservado en Calon's Diner en Main Street. Ella pidió un sándwich club. Yo, café y un tazón de sopa de pollo con fideos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a dejar que el sistema funcione. El informe de la FTC está presentado. Las agencias de crédito están investigando. Alan se está encargando del banco, y yo he terminado. ¿Terminado con qué? Con todo. Los cheques, las fiestas, las llamadas telefónicas, la hoja de cálculo de mensajes de voz de personas que piensan que les debo a mis padres toda mi vida adulta. Lo enumeré. Pagos automáticos cancelados desde Acción de Gracias. Congelación de crédito en vigor. Informe de la FTC presentado. Cerraduras del apartamento cambiadas. No porque pensara que Garrett aparecería, sino porque la cerradura antigua era la que Frank había instalado cuando me mudé por primera vez, y no quería nada en mi vida que mi familia hubiera tocado. Los mensajes de voz los seguía dirigiendo a una carpeta. No para torturarme, sino porque cada uno era documentación. Un patrón. Evidencia, si alguna vez la necesitaba. Rita removió su té helado. ¿Y la casa? La casa va a entrar en impago. Luego irá a subasta. ¿Y entonces? La miré. Ella me miró. Rita tiene 54 años. Construyó Harper & Webb desde una mesa plegable en su garaje. Entendía lo que significaba construir algo de la nada mientras la gente miraba y esperaba que fracasaras. Mi madre tenía razón en una cosa, dije. Era una carga. Solo que no del tipo que ella quería decir. Era la carga que sostenía todo, y la dejé. Rita asintió lentamente. No dijo bien por ti o estoy orgullosa de ti. Dijo, termina tu sopa. Tenemos 3 nuevos clientes esta semana. Me senté en ese reservado del restaurante con mi jefa y dije la palabra terminado en voz alta por primera vez. Sin enfado, sin dramatismo, simplemente terminado. Y esto es lo que pasa con haber terminado. No se siente como libertad de inmediato. Se siente como caer al vacío. Pero aprendes rápido que no estás cayendo. Simplemente has dejado de sostener a todos los demás. Si esa palabra significa algo para ti en este momento, sigue viendo. Mi teléfono sonó a las 11:47 de un martes por la noche. Casi lo dejo sonar. Pero era Frank, y Frank nunca llamaba tarde a menos que Linda estuviera dormida. ¿Sloan? Su voz era baja.
Tan baja como el sótano de la casa, o quizás había salido al porche. Podía oír el viento. Sé que estás enfadada. Sé por qué. No dije nada. Debería haber dicho algo en esa mesa. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Todavía nada de mi parte. El silencio era suyo para llenarlo, no mío. Tu madre. Tuvo una vida difícil después de que nacieras. Dejó su trabajo en el concesionario de equipos. Era la mejor vendedora del condado, y lo dejó porque no podíamos permitirnos una guardería para dos. Nunca lo superó. Esa es su historia, papá. No la mía. Lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. El viento arreció en su lado. Estaba fuera. Sé que merecías algo mejor que esta noche. Mejor que todo esto. Esperé. Pero no puedes dejar que la casa se pierda, Sloan. Es todo lo que tenemos. Ahí estaba. La petición. La única razón de la llamada. No para disculparse. No realmente. Para reconocer lo justo para mantener el dinero fluyendo. Había dicho las palabras correctas, pero estaban al servicio de la petición equivocada. Buenas noches, papá. ¿Sloan? Buenas noches. Colgué, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche, subí la manta, miré al techo. Justo antes de que hablara, en el medio segundo entre sí y pero, había oído algo que nunca antes había oído de él. Podría haber sido arrepentimiento. Podría haber sido el viento. Justo antes de que terminara la llamada, apenas audible, no le digas a tu madre que llamé. Él me quería. Creo eso. Pero amaba más su tranquilidad. 60 días después de Acción de Gracias, Valley First Credit Union envió un aviso de impago al 814 de Maple Drive. 90 días para subsanar o el banco iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria. Lo sé porque Linda me lo dijo, no directamente, sino a través de los 11 mensajes de voz que dejó en un solo día. La progresión fue de libro. 9 de la mañana, Sloan, por favor, devuélveme la llamada. Recibimos una carta del banco. 10:15, esto es serio. Tu padre está muy disgustado. 11:30, estás destruyendo a esta familia. 1 de la tarde, Dios te juzgará por esto, Sloan. Él lo ve todo. 3:45, con la voz quebrada, ojalá nunca te hubiera tenido. Escuché. Registré. Borré. La misma hoja de cálculo, las mismas columnas, el mismo efecto plano. Fecha 2 de febrero, llamada de Linda Jergens, mensajes 11, arco emocional suplicante acusatorio a teológico a crudo. Pero hubo otra llamada ese día que captó mi atención. Garrett. Su voz era diferente. No enfadada, no exigente, temblorosa. Oye, sobre ese segundo préstamo de la casa, el de Valley First. Deberíamos hablar de eso. Entendí el temblor en su voz inmediatamente. Garrett no tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de lo que el banco encontraría cuando comenzaran a investigar la segunda hipoteca. La que tenía mi firma falsificada. Si el banco investigaba, encontrarían la falsificación. Si encontraban la falsificación, encontrarían la notarización fraudulenta de Darren Holt. Si encontraban a Darren, encontrarían G.H. Ventures. Y si encontraban G.H. Ventures, encontrarían a dónde fueron los $47,000. Las Vegas, una camioneta, una consola de juegos. Habla con tu abogado, Garrett. Colgué. No volvió a llamar en 6 semanas. Enero se convirtió en febrero, y algo extraño sucedió. Mi vida se volvió tranquila. No vacía. ¿Tranquila? El tipo de tranquilidad que llega cuando dejas de llevar un peso tan familiar que olvidaste que estaba ahí. Sin $1,720 al mes yendo a una casa en la que no vivía, mi cuenta corriente hizo algo que nunca había hecho. Creció. Abrí una cuenta de inversión. Un simple fondo indexado de Vanguard. Nada sofisticado.
Compré un sofá de verdad para reemplazar el de Goodwill que tenía desde mi primer apartamento. El que tenía el muelle que se salía por el cojín izquierdo. Me apunté a una clase de yoga en el centro comunitario de Lancaster. Martes y jueves por la noche. Nunca había hecho yoga. Resulta que me gustaba. Rita me consiguió 3 nuevos clientes de contabilidad. Todos pequeños negocios de la zona. Mis ingresos como autónoma aumentaron en $22,000 al año. E hice algo en lo que había estado pensando durante meses. Registré una LLC en la Commonwealth de Pensilvania. Jergensen Associates Consulting. $125 por la tasa de registro. Cuando el certificado de formación llegó por correo, lo puse en un marco y lo colgué en la pared sobre mi escritorio. Fue el primer documento con mi nombre que me enorgullecía mostrar. Mi primer retrato de familia, en cierto modo. Mientras tanto, 25 minutos al oeste, el 814 de Maple Drive mostraba sus costuras. La hierba creció alta porque Frank no podía empujar el cortacésped con su espalda, y Garrett dijo que estaba demasiado ocupado con su negocio. El negocio que solo existía como una LLC con una cuenta bancaria agotada. La compañía de servicios públicos cortó el servicio durante una semana antes de que Frank pagara la factura él mismo con su cheque de discapacidad. La luz del porche se apagó. El soporte de la bandera junto a la puerta principal perdió un tornillo y colgaba de lado. Nadie lo arregló. Pauline Utz me encontró en el Bagua un sábado por la mañana a finales de febrero. Estaba comprando café y un plátano, mi combustible habitual antes de hacer la compra. Tenía 72 años, medía 1,5 metros, y había vivido al lado de la casa de los Jergens durante 31 años. Me había visto crecer. Cariño, me puso la mano en el brazo cerca de la estación de cremas. Tu madre ha estado diciendo a la gente que los abandonaste. Que simplemente dejaste de preocuparte. Removí mi café. Lo he oído. Pero te he visto, Sloan. Cada sábado por la mañana durante años, entrando en esa entrada con bolsas de la compra. Te vi cortar ese césped en julio cuando hacía 35 grados y tu padre no podía mantenerse erguido. Te vi llevar ese pavo por las escaleras del porche cada acción de gracias desde que tenías 23 años. Sé lo que hiciste por esa familia. Me apretó el brazo. Y sé lo que te hicieron a ti. No respondí de inmediato. No porque estuviera emocionada, sino porque estaba recalculando. Pauline Utz no era la única que se había dado cuenta. La voz se estaba corriendo. No porque yo se lo contara a nadie. No había dicho ni una palabra a nadie fuera de Rita y Alan. Sino porque mi fiel tiene 4.000 habitantes y los recuerdos son largos. La gente ataba cabos. La chica que llevaba tartas a cada comida comunitaria, que donaba a cada venta de pasteles, que pagó la factura del servicio de jardinería de la iglesia de forma anónima durante 3 años. Esa chica no abandonó a su familia sin más. El pastor Whelan llamó a Linda el domingo siguiente. «Hay algo que no nos estás contando sobre Sloan». «¿Linda?» «Es egoísta». «¿Pastor?» «La chica que donó a cada venta de pasteles de la iglesia durante una década». Silencio. Mientras tanto, Darren Hall recibió una carta certificada del Departamento de Estado de Pensilvania. Su comisión de notario estaba bajo revisión. El informe de la FTC había desencadenado una investigación bancaria, y el banco había señalado la notarización. Darren llamó a Garrett esa tarde. «He terminado de cubrirte. Arréglatelas tú mismo». A finales de marzo, Valley First Credit Union presentó un aviso de venta fiduciaria ante el registrador del condado. Subasta de ejecución hipotecaria en 30 días. La carta llegó al 814 de Maple Drive un miércoles. Linda la leyó de pie en el mostrador de la cocina, luego la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Frank me contó más tarde, meses más tarde, que ella se sentó en la misma silla durante 2 horas sin moverse. ¿La casa? 4 dormitorios, un baño y medio, construida en 1987, el año en que Frank y Linda se casaron. La cocina donde Linda solía hacer los pasteles de cumpleaños de Garrett. Siempre de chocolate, siempre con su nombre en glaseado azul. El salón donde se tomaba la foto de Navidad cada año.
3 personas. Nunca 4. Valor de mercado, aproximadamente $180.000. Primera hipoteca pendiente, 94.000. Segunda hipoteca pendiente, el fraude de Garrett, 47.000. Las matemáticas eran malas y empeoraban. Linda me llamó una última vez. Sin escrituras, sin acusaciones, solo una voz que nunca antes le había oído. Plana, pequeña, vacía. Por favor. No puedo ayudarte, mamá. ¿Quieres decir que no quieres? Quiero decir que no puedo. Te aseguraste de eso en Acción de Gracias. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Podía oír el reloj de la cocina de fondo, el que tenía forma de gallo que había colgado en la pared desde que tenía 6 años. Te arrepentirás de esto, dijo. Pero su voz no tenía fuerza. Lo decía porque no le quedaba nada más que decir. Colgué. Puse mi teléfono en el mostrador de la cocina. Miré el certificado de la LLC enmarcado en mi pared. Jorgensen Associates Consulting. Tenía 30 días. Me reuní con Alan Mars en su oficina en Lancaster un jueves por la tarde. La subasta de ejecución hipotecaria, dije. ¿Quién puede pujar? Cualquier. Individuos, LLCs, corporaciones, efectivo o fondos certificados. Es una subasta pública. ¿Puede pujar mi LLC? Dejó su bolígrafo. ¿Jorgensen Associates Consulting? Sí. Me estudió por un momento. Legalmente, no hay prohibición. La LLC es una entidad separada. Tiene su propio EIN, su propia cuenta bancaria, su propio acuerdo operativo. El hecho de que compartas apellido con los antiguos propietarios no es un factor descalificante. ¿Cuál es la puja mínima probable? Buscó ventas comparables en su ordenador. Las propiedades en ejecución hipotecaria en la zona rural de Pensilvania se venden a 60 o 70 centavos por dólar. Estás buscando entre 110.000 y 125.000. Abrí mi portátil en su escritorio y le mostré mis cuentas. Ahorros personales, $89.000. 8 años de vivir con poco e invertir constantemente. Cuenta de negocios de la LLC, 45.000. Ingresos de autónoma que había estado canalizando a la empresa desde que la registré. Rita se había ofrecido a adelantarme mi bonificación de fin de año, 8.000. Activos líquidos totales, $142.000. Allen miró los números, me miró a mí. Puedes hacerlo. Lo sé. He estado haciendo los cálculos desde Acción de Gracias. Se reclinó. Cuando compres esa casa, si la compras, ¿qué vas a hacer con ella? Algo que mi madre nunca hizo. ¿Qué es eso? Hacerla un lugar donde la gente se sienta bienvenida. Cogió su bolígrafo de nuevo. Registraré la LLC como pujador. Necesitarás un cheque de caja el día de la subasta. Lo tendré. Nos dimos la mano. Fue el apretón de manos más profesional de mi vida, y el más personal. Garrett apareció en mi apartamento un domingo por la noche. Sin llamada, sin mensaje de texto. Solo un puño golpeando mi puerta lo suficientemente fuerte como para hacer sonar la cadena de seguridad. La abrí con la cadena puesta. A través del hueco de 3 pulgadas, pude ver su cara. Sin afeitar, con los ojos rojos, llevando la misma sudadera con capucha que había llevado en Acción de Gracias. Necesitas retirar el informe de la FTC. Sin saludo, sin preámbulos, solo la exigencia. Si investigan, iré a la cárcel, Sloan. Cometiste robo de identidad y fraude bancario. Esos son cargos federales, Garrett. Ese no es mi problema. Soy tu hermano. Eres un extraño que resulta que comparte mis padres. Cambió de peso, probó un ángulo diferente, como siempre hacía. Pivotar, redirigir, encantar. Solía funcionar con Linda. Nunca había funcionado conmigo. Te lo devolveré. Cada céntimo. Solo necesito tiempo. ¿Con qué? ¿Tu camión de comida que nunca se lanzó? ¿Tu cartera de criptomonedas?
El lote en el condado de Lottenburg que perdió el 40% de su valor. Su mandíbula se tensó. El encanto se evaporó. Lo que había debajo era lo mismo que siempre había estado debajo. Un hombre que creía que se le debía algo que no se había ganado. Si no retiras esto, dijo, con la voz baja, le diré a todo el mundo que eres la razón por la que mamá y papá están perdiendo la casa. Ya piensan eso. Mamá lleva semanas contando esa historia. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada útil. Lo miré a través del hueco de la cadena. Mi hermano, 3 años mayor, 3 pulgadas más alto, y toda una vida por detrás de mí en todo lo que importaba. Buenas noches, Garrett. Cerré la puerta, eché el cerrojo, puse la cadena, volví a mi sofá, me senté y cogí el libro que estaba leyendo. Una copia usada de una guía de planificación financiera que había encontrado en la venta de la biblioteca. Detrás de mí, pude oírlo de pie en el pasillo durante otros 30 segundos antes de que sus pasos se desvanecieran hacia la escalera. Había cambiado al servicio de las 8 de la mañana del domingo en la iglesia para evitar a mi familia. Linda asistía a las 10. Pensé que era suficiente distancia. No lo fue. El primer domingo de abril, entré en el santuario a las 7:55 y encontré a Linda sentada en el tercer banco con 2 ancianos de la iglesia, Harold Gregg y Martha Benton. Me estaban esperando. Sloane. Harold se levantó. Tenía 70 años, profesor jubilado, ojos amables, completamente superado por la situación. Hemos pedido a tu madre que venga porque creemos en la reconciliación familiar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Terminé por él. Conozco el versículo. Linda se sentó con las manos cruzadas, la barbilla levantada, la postura de una mujer que creía haber reunido al jurado perfecto. La Biblia también dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios 6 minutos y 4 segundos. Puse mi bolso en el banco. Y creo que también dice, no robarás. Mi hermano falsificó mi firma en un documento federal, una hipoteca de $47,000. Usó mi número de seguro social, mi crédito y un amigo notario para sacar un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Mamá mencionó esa parte? Silencio. Harold miró a Linda. Marta miró a Linda. El rostro de Linda pasó de compuesto a carmesí en menos de 2 segundos. Eso es mentira. Abrí mi teléfono. Tenía la solicitud de hipoteca guardada como PDF, la firma falsificada junto a la mía real. Lo sostuve en alto. Esta es mi firma. Deslicé el dedo. Esta no. Las letras son parecidas, pero la S se curva en la dirección equivocada. La FTC ha sido notificada. El banco ha confirmado la falsificación. Linda se levantó tan rápido que el himnario se cayó del banco. Cogió su bolso y salió por la puerta lateral. Harold la llamó. No se detuvo. Marta se volvió hacia mí. Lo siento, Sloane. Guardé mi teléfono. No es culpa tuya. Después del servicio, Harold me llamó desde el aparcamiento. Te creo. Y siento que no hiciéramos más preguntas antes de hoy. 2 semanas para la subasta. Me senté en mi escritorio en Harper & Webb y repasé mi lista de verificación una última vez. Punto 1. Cheque de caja de Valley First, a nombre del secretario del condado, cantidad $118,000. Había calculado el 65% del valor de mercado más un colchón del 5%. El cheque estaba en el cajón de mi escritorio en casa, dentro de un sobre de Manila, dentro de una caja fuerte ignífuga que había comprado en la tienda de material de oficina. Punto 2. Registro de la LLC confirmado, acuerdo operativo firmado, EIN archivado. Jürgensen Associates Consulting era una empresa real, no una tarjeta de visita en un bolsillo trasero, sino una entidad legal con su propia cuenta bancaria, su propio número de identificación fiscal y su propio futuro. Punto 3. Alan Marsh registrado como representante del pujador. Él tendría la paleta número 14. Yo me quedaría detrás de él. Rita conocía el plan. Fue la primera persona a la que se lo conté,
tomando un café en su oficina con la puerta de cristal cerrada. ¿Estás segura?, preguntó. Cuando me has conocido insegura sobre un número, Rita. Se había reído. No del tipo educado, del tipo real. Cuando compres esa casa, ¿qué vas a hacer con ella? Algo que mi madre nunca hizo. Ya lo dijiste antes. ¿Qué significa? Significa que voy a hacerla un lugar donde la gente se sienta bienvenida. Esa noche, fui a casa e hice una cosa más. Empaqué una caja, no grande, solo una caja de almacenamiento de archivos de Staples. Dentro, viejas declaraciones de impuestos, cheques cancelados, cada extracto bancario de 8 años de pagos, impresiones del informe de crédito, la solicitud de hipoteca, la presentación ante la FTC. Sellé la caja, escribí evidencia en la etiqueta con un marcador y la puse en mi armario. No para usarla, solo para tenerla. Solo para saber que cada número estaba contabilizado. La noche antes de la subasta, mi teléfono sonó a las 10:22. Frank. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mañana venden nuestra casa. Su voz estaba desnuda. Sin tono cuidadoso, sin colchón diplomático. Solo un hombre perdiendo lo único que le quedaba. Lo sé, papá. 39 años en esa casa. Tu madre y yo trajimos a Garrett del hospital a esa casa. Te trajimos a ti a esa casa. Hizo una pausa. Arreglé la barandilla del porche 2 veces. Reemplacé el calentador de agua en 2011. Planté ese arce en el patio delantero cuando tu madre dijo que la calle parecía desnuda. Estaba enumerando, de la manera en que la gente lo hace cuando intenta mantener algo unido nombrando sus partes. ¿Hay algo que puedas hacer? No hay nada que esté dispuesta a hacer. Oyó la diferencia. Sé que lo hizo porque se quedó en silencio durante 7 segundos. Los conté. Entiendo. Luego, siento no haberte defendido nunca. Quería hacerlo. Cada vez. Simplemente. Lo sé, papá. Simplemente no lo hiciste. Sí. Más silencio. Del tipo que se instala entre 2 personas que se han quedado sin formas de decepcionarse mutuamente. Tu madre está sentada en el salón ahora mismo. No enciende las luces. Ha estado allí desde las 5. Cerré los ojos. No por simpatía. Por reconocimiento. Sabía lo que se sentía al estar sentado en la oscuridad en esa casa. Buenas noches, papá. Buenas noches, Sloan. Dejé el teléfono. Puse la alarma a las 6. Saqué mi blazer azul marino del armario. El que había comprado para mi ceremonia de licencia de contadora pública certificada en el centro de convenciones de Harrisburg. Los había invitado a los 3. Ninguno vino. Linda dijo que tenía dolor de cabeza. Frank dijo que no podía estar sentado tanto tiempo. Garrett no respondió al mensaje de texto. Planché el blazer lentamente, aplanando cada arruga. Mañana no se trataba de venganza. Se trataba de contabilidad. Y yo era muy buena en contabilidad. Los escalones del juzgado del condado estaban fríos a las 9 de la mañana. Finales de abril, pero el aire todavía tenía ese mordisco de Pensilvania. 3 grados, cielo gris. El tipo de mañana en la que tu aliento forma pequeñas nubes que desaparecen antes de que puedas terminar una frase. Llegué a las 8:45. Blazer azul marino, pelo recogido. Sobre de Manila bajo el brazo. Alan Mars caminaba a mi lado con un traje de carbón, llevando su maletín y la paleta de pujador número 14. No hablamos. Lo habíamos dicho todo en su oficina. Escaneé a la multitud. 15, quizás 20 personas reunidas en los escalones del juzgado y la acera. Algunos inversores con chalecos de forro polar y portapapeles. 2 vecinos que reconocí. La señora Pauline Oates estaba cerca del mástil de la bandera, abrigada con un abrigo de lana verde, y me dio un pequeño asentimiento. El pastor Whelan también estaba allí, de pie al borde de la multitud con las manos en los bolsillos. Y entonces los vi.
Frank se apoyaba en la barandilla de hierro, una mano en la barandilla, la otra presionada contra la parte baja de su espalda. Llevaba su vieja chaqueta de trabajo, la de lona con el bolsillo roto que nunca había remendado. Linda estaba a su lado con el abrigo de lana Burdeos que le había comprado hacía 3 navidades. Llevaba el pelo arreglado. El pintalabios puesto. Incluso al final, se vestía para el público. Garrett se quedó atrás, cerca de los parquímetros, con los brazos cruzados, la capucha puesta, sin hacer contacto visual con nadie. El subastador, un secretario del condado llamado Wes Pratt, montó un pequeño podio en la parte superior de los escalones. Barajó papeles, ajustó un micrófono que nadie necesitaba y se aclaró la garganta. Buenos días. Estamos aquí para la subasta pública del lote 47, propiedad residencial ubicada en 814 Maple Drive, Mayfield, condado de Dauphin. Puja inicial, $95.000. Respiré. Allen levantó la paleta número 14. Un inversor en la primera fila, pantalones khaki, chaleco North Face, levantó la mano. ¿95? Una mujer detrás de él. 98. El hombre contraatacó. 101. Allen levantó nuestra paleta. 105. Voz firme, sin urgencia, como si estuviera pidiendo el almuerzo. La mujer se retiró en 108. El hombre del chaleco insistió. 110, 112. Allen. 114. El hombre miró su teléfono, escribió algo, levantó la vista. 114.5. Toqué el brazo de Allen, una señal preacordada. Adelante. 118.000. La voz de Allen se escuchó clara en los escalones del juzgado. El hombre del chaleco miró su teléfono de nuevo, negó con la cabeza, deslizó el teléfono en su bolsillo. A la una, a $118.000. La voz del subastador era plana, procedimental. Para él, esto era un martes. A las 2. Silencio. No hay otras paletas. Vendido al pujador número 14, Jergens and Associates Consulting LLC. La cabeza de Linda se levantó de golpe. El nombre la golpeó como lo hacen ciertas palabras. No el significado al principio, solo el sonido. Jergens. Escaneó a la multitud. Garrett se bajó de la acera, con los brazos descolgados. ¿Qué? ¿Quién? Frank no se movió. Se quedó en la barandilla mirando los escalones del juzgado como si estuviera leyendo algo escrito en el hormigón. El subastador continuó. Pujador 14, por favor acérquese con el pago y la identificación para el procesamiento. Allen se adelantó, maletín en mano. Linda se abrió paso entre 2 personas para llegar al área del podio. ¿Quién es? ¿Quién compró nuestra casa? Allen se giró, profesional, sereno. Mi cliente. La propietaria de Jergens and Associates Consulting. La voz de Linda se agudizó. ¿Jergens? Ese es nuestro nombre. ¿Quién? Y entonces di un paso adelante. Desde detrás de Allen, en el espacio entre mi abogado y mi madre. Blazer azul marino, pelo recogido, sobre de Manila en mi mano izquierda. Hola, mamá. Linda me miró fijamente. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. El abrigo Burdeos que le había comprado pareció apretarse sobre sus hombros. O quizás simplemente se estaba encogiendo. Tú compraste nuestra casa. Jergens and Associates Consulting compró esta propiedad en una subasta pública de ejecución hipotecaria. Legalmente. Con fondos documentados que gané a lo largo de 8 años. Levanté el sobre de Manila. Cada pago verificado. Cada dólar contabilizado. Soy contadora, mamá. Es lo que hago. Garrett empujó a 2 personas y se plantó a 1 metro de mí. No puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. No puedes simplemente. No puedes comprar la casa de alguien. No compré la casa de alguien. Compré una propiedad ejecutada.
De la misma manera que cualquier comprador en esta subasta podría haberlo hecho. La diferencia es que conozco cada grieta en esa cimentación. Pagué para repararlas. La voz de Linda volvió. Más alta ahora. Vibrando. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicisteis por mí?, pregunté. Sin gritar. Sin acusar. Solo preguntando. De la manera en que le pedirías a alguien que aclarara una factura. Nombra una cosa, mamá. ¿Una? Abrió la boca. No salió nada. Yo nombraré algunas cosas que hice. 312 pagos de hipoteca. 8 años de seguro de salud para papá. Servicios públicos cada mes. Impuestos sobre la propiedad 2 veces al año. $186.000. De la hija a la que llamaste una carga en tu propia mesa de acción de gracias. La multitud se había quedado quieta. La señora Oates tenía la mano sobre la boca. El pastor Whelan se había quitado las gafas y las sostenía a su lado. Dijiste que siempre fui una carga, continué. Una carga no paga 312 cheques. Una carga no tiene $118.000 en un cheque de caja. Una carga no construye una LLC y compra una casa en una subasta. Garrett se abalanzó. Frank le agarró el brazo más rápido de lo que había visto moverse a Frank en años. Devuélvelo. Garrett gritaba ahora, tirando del agarre de Frank. Esa es nuestra casa. No puedes quitárnosla. No la quité. La perdisteis. Con una firma falsificada, un notario falso y $47.000 que gastaste en una camioneta y 2 viajes a Las Vegas. Garrett dejó de tirar. Su cara se puso blanca. Linda gritó. No palabras, solo sonido. Crudo, sin forma, el tipo de ruido que haces cuando cada versión de la historia que te has contado se derrumba al mismo tiempo. Un guardia de seguridad dio un paso adelante. La señora Oates no se había movido. El pastor Whelan se puso las gafas de nuevo, lentamente, como un hombre que acababa de ver algo que necesitaba estudiar con más cuidado. El ruido se desvaneció. El grito de Linda se convirtió en respiración. Fuerte, entrecortada, del tipo que viene después de que te has vaciado y no queda nada. El guardia de seguridad se interpuso entre Garrett y el resto de nosotros, una mano levantada, la palma plana. Frank todavía tenía el brazo de Garrett. Garrett había dejado de luchar. Miraba al suelo. Saqué una sola hoja de papel de mi sobre de Manila. La había escrito la noche anterior, la había formateado como formatearía una propuesta de negocio. Limpia, centrada, profesional. Esta propiedad será renovada y convertida en un centro de recursos comunitarios para mujeres y familias en crisis. La instalación ofrecerá vivienda de transición, talleres de educación financiera, referencias de ayuda legal y servicios de consejería familiar. Levanté la vista de la página. La multitud estaba observando. No mi familia. Hacía mucho tiempo que habían dejado de ser mi público. Estaba hablando a mi fiel. Se llamará el centro familiar de mi fiel. Doblé el papel y lo deslicé de nuevo en el sobre. Esta casa nunca fue un hogar para mí, pero va a ser un hogar para personas que realmente lo necesitan. Frank cerró los ojos. 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. No se las secó. Simplemente se quedó allí con la mano en el brazo de Garrett y los ojos cerrados como un hombre de pie ante un clima del que no podía escapar. Garrett murmuró algo que no pude oír. Su voz se había vuelto débil. La bravuconería había desaparecido, y lo que quedaba era solo un hombre con una sudadera con capucha en una mañana fría dándose cuenta de que lo que había robado y lo que había perdido eran parte de la misma transacción. La señora Oates se adelantó desde la multitud. Me gustaría ser voluntaria. Luego al Greg. Luego Marta Benton de la iglesia. Luego una mujer que no reconocí. Más tarde supe que se llamaba Denise, una madre de 3 hijos que había dejado a un marido abusivo el año anterior. Linda se quedó sola. La multitud se había desplazado. Ya no estaban a su alrededor. Estaban a mi alrededor. La multitud se dispersó lentamente,
como lo hacen las multitudes cuando han presenciado algo de lo que hablarán durante años. La gente me dio la mano. Algunos me abrazaron. Allen se encargó del papeleo con el secretario del condado dentro del juzgado. Linda caminó hacia su coche sin mirar atrás. Garrett la siguió 10 pasos por detrás, con el teléfono en la oreja, ya llamando a alguien. Frank se quedó. Se quedó al pie de los escalones del juzgado con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirándome como se mira a un avión despegar, sabiendo que iba a un lugar al que no podía seguir. Me acerqué. Nos enfrentamos. ¿Compraste la casa? Sí. ¿Para ayudar a la gente? Sí. Asintió. El asentimiento fue lento, cuidadoso, como si algo le doliera. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Viejo, amarillento, suave en los pliegues. Encontré esto en el ático la semana pasada. Iba a tirarlo antes de que viniera el banco. Me lo entregó. Lo desdoblé. Mi certificado de la competencia de matemáticas de 8º grado. Primer lugar, a nivel estatal. 14 años. La noche en que nadie lo celebró. Lo había guardado. Estaba orgulloso de ti, dijo. Quiero que lo sepas. Miré el certificado, luego a él. Adiós, papá. Lo doblé y lo metí en el bolsillo de mi blazer. El interior, cerca del pecho. Luego caminé hacia mi coche. No miré atrás. En el asiento del conductor, con el motor en marcha, las manos en el volante, pensé en lo que Frank había dicho por teléfono esa noche. Pregúntale a tu orgullo y alegría. Me refería a Garrett. Pero sentada allí, con una escritura a mi nombre y un certificado en mi bolsillo, me di cuenta de que la frase había sido incorrecta. Nadie en esa familia había sido nunca mi orgullo, y nadie había sido nunca mi alegría. Esos eran míos ahora. Puse el coche en marcha. Pasaron 3 meses. La primavera se convirtió en verano. El sistema legal hizo lo que hacen los sistemas legales, lentamente, de manera procedimental, sin pasión. Garrett fue acusado de robo de identidad y fraude bancario por el fiscal del distrito del condado. Allen también había presentado una queja en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, pero el caso federal se aplazó en favor de la Fiscalía Estatal. Garrett aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional, un delito grave permanente en su historial y una restitución total para mí, $47,000, pagados durante 5 años a través de salarios embargados del trabajo en un almacén que finalmente tuvo que aceptar. Cargaba palés en un centro de distribución a las afueras de Lancaster, $12 la hora, sin tarjetas de visita. Darren Hall perdió su licencia de notario permanentemente. El Departamento de Estado de Pensilvania se la revocó después de que el banco confirmara la notarización fraudulenta. Fue multado con $5,000 y se le prohibió volver a solicitarla. Linda y Frank se mudaron del 814 de Maple Drive 2 semanas después de la subasta. La hermana de Linda, Carol, los acogió. Su casa en Allentown tenía un dormitorio de invitados. Pero Carol les pidió que se fueran después de 2 meses. Demasiado drama, le dijo a Frank. Se mudaron a un pequeño apartamento de un dormitorio en Lancaster. Frank se las arreglaba con su pensión de invalidez. Linda consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de telas. Cortando tela, trabajando en una caja registradora. Su primer trabajo remunerado en 26 años. La casa en Maple Drive fue vaciada y reconstruida durante el verano. Usé $50,000 de la LLC, $40,000 de una subvención de desarrollo comunitario que solicité a través del condado, y $10,000 de Rita, que escribió un cheque personal el día que le dije que los planos estaban aprobados. Paredes nuevas, suelos nuevos, pintura nueva. Un mostrador de recepción en la sala de estar donde solía estar la mesa de acción de gracias. 4 viviendas de transición arriba donde habían estado los dormitorios. Una sala de reuniones en el sótano, el antiguo espacio de Garrett. El centro familiar de mi field abrió en marzo. El día de la inauguración, me paré en la sala principal y miré a mi alrededor. Las paredes ahora eran de un gris claro, no el oscuro revestimiento que Linda nunca había dejado que nadie cambiara.
Los suelos eran de laminado de roble nuevo, limpios y uniformes. Una pancarta colgaba sobre el mostrador de recepción. Todos merecen un lugar en la mesa. La señora Oates cortó la cinta con unas tijeras de cocina que había traído de casa porque a nadie se le había ocurrido comprar tijeras ceremoniales. El pastor Whelan dijo una breve bendición. Rita tomó fotos con su teléfono. 47 personas se habían inscrito como voluntarios. Sabía el número exacto porque llevaba una hoja de cálculo. Una joven llamada María entró 20 minutos después del corte de la cinta. Tenía 2 hijos, un niño de unos 4 años y una niña de unos 6. Preguntó por la vivienda de transición. Me senté con ella en el mostrador de recepción, saqué los formularios de admisión y empecé a hacer preguntas. Nombre, situación actual de vivienda, número de dependientes, contacto de emergencia. De la misma manera que llenaría la admisión de un cliente para sus impuestos. Tranquila, profesional, exhaustiva. Pero diferente. Esta vez, los números significaban refugio. Significaban que alguien dormiría en una cama esta noche en lugar de en un coche. Eché un vistazo a la pared donde solía colgar la foto de Navidad familiar. 3 caras sonrientes, nunca 4. En su lugar había una copia enmarcada de la declaración de misión del centro, firmada por cada voluntario. 47 firmas. Todas reales. Aprendí que lo más pesado que puedes llevar no es la hipoteca de otra persona o el orgullo de otra persona. Es la creencia de que le debes tu vida a personas que nunca te dieron las gracias. Ahí es donde termina mi historia. Y donde comienza el centro familiar de mi fiel. 312 cheques. Una firma falsificada. Una servilleta de acción de gracias que doblé pero que nunca volví a coger. Si alguna vez has sido el que en silencio lo mantiene todo unido, el que olvidaron agradecer, ya sabes lo que importa. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.